viene Marta y una soledad. Ya. El post. Ábrele el post, mana. Sí. Adelante, doctora. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Gracias. Maestro, buenas Y tardes. el postdoctorado. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Adelante, adelante. Hola. Bienvenido, Hola, mi ¿qué post. tal? Buenas Aquí los tardes. extrañábamos. No, pues aquí andamos. Ay, muchas Nos gracias. extraviamos un poco, pero Sí, acá estamos. sí, gracias, gracias. Adelante. ¿Qué tal, cómo estás? Maestro. Bueno, vale. Bueno, estamos en la sesión 68 y en el número 11 de Romanos, estudiando esta carta fabulosa, impresionantemente edificante, sabia, que contiene la explicación total de lo que es el Evangelio, que es el instrumento que Dios eligió para salvar a las personas que crean en Él. El Evangelio es Jesús, es la misión de Jesús para perdonar pecados, para salvar a la gente por una vía sencilla, la vía de fe en Él, confianza en lo que Él hizo y arrepentimiento para con Dios. Bueno, y en el capítulo 2 de Romanos es muy semejante el capítulo 2 al capítulo 3 de Juan, porque habla en el capítulo 2 de los religiosos y de los moralistas. Entonces, para todos aquellos que pensamos que por nuestra moralidad Dios nos puede salvar, bueno, que lean con cierto cuidado el capítulo 2 de Romanos y encontrarán que ciertamente es la moralidad el producto de ser salvos, pero no es, digamos que el paso primero, es como una consecuencia de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, el que ordenemos nuestra vida con prioridades espirituales. Y eso hace un cambio radical en nuestras personas y nos hace ser morales, pero no es la moralidad la que salva a la gente. Así es que cuando decimos pórtate bien y con eso, pues hay que leer el capítulo 2 y el 3 de Juan, a donde está Jesús platicando con un principal de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y ese religioso miembro del Sanedrín principal de los fariseos le dice Jesús: chico, tienes que volver a nacer. ¿Cómo yo siendo tan religioso, cumpliendo todas las cosas del templo, siendo representante y principal del ala fariseo, los más, digamos que piadosos externos, y todavía quieres que vuelva a nacer? ¿Y cómo es eso? Ni modo es que me vuelva a regresar al vientre de mi madre y me vuelva a parir. Entonces les tiene que explicar a uno de los grandes fariseos que es un nacimiento espiritual, y eso es lo que pasa cuando tú te arrepientes con Dios y tienes fe en el Señor Jesucristo, vuelves a nacer. Eso dice la palabra y eso se puede probar. No es un asunto imaginario, es un asunto que está constatado en la verdad de Dios y se experimenta en la realidad. Hay cambios que vienen de eso, de una nueva vida. Bueno, y por eso el capítulo 2, aquí lo tenemos sintetizado en los dos últimos versos, solo para recordar. Quien quiera profundizar sobre los morales y sobre los religiosos, vean que el camino es otro, el camino es Cristo. Por eso dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Bueno, pero nada más vamos a repasar estos dos versos que son para recordar el jueves anterior. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente,
Aquí por judío habíamos de entender como el pueblo elegido de Dios. Y dice que los judíos, los elegidos por Dios, no son nada más los que exteriormente, digamos que proceden de familias de ese origen. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Y entonces quiénes son los judíos? Bueno, el pueblo elegido de Dios, dice aquí, es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, que era como la marca externa que todo judío tenía, varón, bueno, dice, y la circuncisión esa no es la importante, sino la del corazón, en espíritu, no en letra. Y la alabanza que este pueblo elegido por Dios tiene, no es la que proviene de los hombres. Entonces, sino aquella que proviene de Dios. Aquí están sintetizados lo que aquí dice, especialmente en el verso 29. La religión hecha por hombres busca la apariencia de piedad. La relación con Dios tiene estas características. Esto es en el exterior, en la apariencia. Esto es en el interior. Y aquí vamos a ir desglosando a qué se refiere. Circuncisión hecha en la carne. Esta es religión hecha por hombres. Dios se preocupa y te mandó a Cristo para que busques resolver la condición interna de tu corazón. No es con ritos, no es con ceremonias, no es con sacrificios, no es con penitencias, es con un acto de fe en Cristo y con una actitud de arrepentimiento. Y aquí, pues la religión, de acuerdo al conjunto de mandamientos, de leyes, etc., bueno, aquí es una adoración en espíritu y en verdad la que nos enseñó Cristo. Aquí nada más dice en espíritu. Aquí nada más dice la circuncisión del corazón. Y aquí nada más dice la alabanza de los hombres no es lo que buscamos, sino el reconocimiento de Dios y la adopción como hijos de Él. Esto es el capítulo 2 que estamos ahí cerrando. Las conclusiones del capítulo 2, aquí se las recuerdo. La primera dice que la lección primordial que tenemos que aprender en la escuela de Cristo, y esta es una escuela que tiene esas características. Bueno, ¿cuál es la primera lección? Manito, es la humildad. Y hay un mandamiento que por ahí Dios nos enseña, que dice, orad, velad y orad. Tiene uno que estar permanentemente velando en relación a ti, porque siempre hay sedimentos, residuos de pecado que tiene que ver con el orgullo, con la vanidad, con el egoísmo, con la impaciencia, que están ahí porque somos influenciados por la cultura en la que nos desenvolvemos. Hay impaciencia, hay egoísmo como el motor de todos los intercambios, hay vanidad, hay orgullo. ¿En dónde cabe la humildad en un contexto como en el que nos movemos? Entonces, de manera recurrente tienes que recordar, velad, que quiere decir estate atento cuando quiera resurgir eso de tu pasado, que es el orgullo, que es el egoísmo, que es la impaciencia. Entre otros, los pecados más burdos de los que viene uno, esos de tajo y de cuajo, Dios los quita de tu corazón, pero hay varios que quedan latentes ahí, y eso es lo que estamos aquí tratando. Segunda conclusión. Bueno, la circuncisión del corazón equivale al concepto de regeneración espiritual en este contexto del capítulo 2.
Esa regeneración espiritual es el nuevo nacimiento del que estamos hablando, que tiene relación el capítulo 3 de Juan. Luego, esta tercera conclusión dice: las prácticas religiosas enfocadas en las apariencias, porque acuérdense que Santiago nos enseña que la religión pura y sin mácula es esta, que les ayudes a las viudas y los huérfanos y que te mantengas lejano de las influencias del mundo. Entonces, no podemos descalificar así de tajo todo el asunto religioso, pero estamos hablando de prácticas enfocadas en la apariencia sin que se preocupen de tu corazón, siendo que según este verso que estamos analizando como cierre del capítulo 2, pues lo que importa es la condición interior. Dios eso quiere transformar de ti, el corazón, la naturaleza de tu ser, porque eso es lo que finalmente significa. No es un órgano físico, sino es un símbolo, el centro, el núcleo de nuestra personalidad. Está la voluntad, está el entendimiento, están las emociones, desde la perspectiva bíblica, porque desde la perspectiva fisiológica pues es un órgano que bombea sangre a todo el organismo, pero lo bíblico es que ahí es un núcleo que compendia una serie de funciones, las primordiales de tu personalidad. Digamos que es el punto de tu identidad, lo que te da voluntad, lo que te da fortaleza, valores, lo que te dan las emociones que constituyen tu manera de ser y reaccionar. Y esa es la condición interna que cambia a Dios. Bueno, entonces dice que alejan a las personas del reino de Dios y de la salvación, estas apariencias, pues al estar enfocadas en las tradiciones humanas y reglas religiosas que han inventado hombres. Cuando esas reglas religiosas están fielmente sacadas de la Escritura, no opera lo que estamos diciendo. Estamos hablando de reglas que se inventan los humanos y que no corresponden a la Escritura. Entonces eso son más importantes que la palabra de Dios. Un ejemplo, los judíos el sábado, como había un mandamiento de que descansaran el día sábado porque Dios descansó y lo consagraran para servir a Dios, bueno, de un solo mandamiento, los escribas y los fariseos hicieron libros para escribir leyes que se les ocurrieron a ellos, en el sentido de que cuánto puedes, decían que no podías comer con cuchara si es que la cuchara pesaba más que una hoja, porque eso significaba esfuerzo, levantar comida con una cuchara. ¿Y dónde está eso? Pues es un absurdo, es una ley que se inventaron humanos. Caminar cargando cosas, no puedes cargar, porque si pesa más que no, ya es trabajo, no debes de trabajar. Entonces, cosas aberrantes que los humanos tejen en torno a algo. Por ejemplo, ahí se trataba de descansar el día sábado. Entonces ahí lo van mezclando, lo van entremezclando como si fuera bíblico. Y no es ese el espíritu del mandamiento. El espíritu del mandamiento es otro, y nosotros ya no estamos ni para el domingo ni para el sábado como el único día en que puedes adorar a Dios. Cristo nos enseñó, ciertamente resucitó el domingo, y si tú quieres rendirle servicio a Dios el día domingo, alabado sea ese día domingo, pero es cualquier día en que tú puedes acudir a Dios. Es cualquier día que tú puedes servir a Dios en espíritu y en verdad.
Por eso nosotros no nos angustia que sea un día jueves, siendo que es tan festivo socialmente, que anda la gente pensando en el pozole y en lo que está asociado a esa tradición que hay en nuestro pueblo. Bueno, y aquí dice como conclusión 4 que estas prácticas son erráticas porque se satisfacen en las apariencias de justicia y amor y en una limpieza superficial. Lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Un poco más adelante lo vamos a ver. A veces siente uno escalofríos cuando escucha eso. Que me limpie la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Bueno, esto significa que seas justificado por la fe en lo que sucedió en la cruz. La muerte de Jesús es lo que salva al pecador. Entonces, se oye escalofriante, pero es ese el sentido de que nos enseña la palabra. Luego, la última conclusión dice: Dios nunca será engañado por lo que mostramos en el exterior, porque Él ve lo que somos en realidad, no lo que aparentamos ser para otros hombres. Y aquí hay un proverbio de entrada para la sesión de hoy. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahvé. Entonces, la justificación más bien procede de Dios que de nosotros. Nosotros, ¿de qué manera podemos justificar a alguien o condenar a alguien? No nos corresponde en realidad. Bueno, para ver esta parte, vamos a ver otros proverbios. Dice en la página 2: hay camino. ¿Qué creen? Ya le hicimos servicio a este aire. Y sigue igual. Y ya lo vinieron a revisar para ver si era eso de una carga de gas la solución, y resulta que está perfecto. Y lo que hace falta es que ponga un ventilador por ahí, tal vez, y eso es lo que voy a Bueno, que sea terminar. uno de ahí. O poner otro. Otro de estos. No, un ventilador de piso ahí. Y estamos en ese proceso, así es que a ver si no nos llega mucho el calor. Pero ya lo vinieron a revisar y no tiene gran cosa, o sea, no tiene nada. O sea que es chapa. Qué difícil es aceptarlo. Oye, y eso. Pero sí, no tiene Ha de mucha ser la potencia. distribución, ¿no? Porque cuando Yo está te de dije frente que lo la pusieras distribución es allá. toda. Te dije que lo pusieras Y ahí allá. va directo a ti. Por eso es el ventilador, para que con un ventilador ya hay distribución. Bueno, les prometemos hacer un esfuerzo por sea que La pongamos pantalla uno no. nuevo, porque pongamos un ventilador, porque sí se va a necesitar. Estamos en pleno, entrando A apenas. veces está agradable, ahorita me he sentido calor. Pero ahorita veo a Pati que anda ya. Ay, pero Porque viene de la calle. Bueno, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Y ahora vean cuál es la recomendación de Proverbios 3, 5 y 7. Dice: fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. Ahora veamos de esta parte crítica. Dice: lo que aleja a la gente de unir su vida a Cristo, porque esa es la cristiandad, unir nuestra vida a Cristo. Cristo está vivo. Unir nuestra vida a Cristo. ¿Por qué se aleja uno de unirnos a Él?
es la creencia de que se puede ser bueno sin Él. Yo puedo ser un gran moral sin necesidad de estar unido en mi vida a Cristo, sin haber rendido mi vida a Él, sin reconocerlo como Salvador. No necesito de Salvador ni de Señor de mi vida. Yo solo puedo. Bueno, ese es el gran error que puede perder nuestra vida, que puede extraviar y que puede terminar como arriba dice. Nos parece que vamos derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin no es tan agradable. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto es ser perdonados por Él. Eso es unir nuestra vida a Cristo. Ser lavados en la sangre y justificados por la fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Por nosotros. Lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Y ser equipados con su Espíritu, que es el que nos da poder, no de Superman, poder frente al pecado, poder frente a las consecuencias del pecado, poder frente a la presión de los valores del mundo y poder frente al príncipe de la potestad del aire y de nuestra carne, porque necesitamos que Dios nos salve de nosotros mismos. Hace rato que les decía que es muy difícil ser humilde, es porque Dios nos tiene que salvar de nuestro orgullo, nos tiene que salvar de nuestra soberbia. Entonces también es poder contra nuestra propia carne. Hay un ser enemigo de nosotros en nuestro interior, el que busca la autonomía, la autosuficiencia. Ese es el orgullo espiritual, el que busca la gloria para sí mismo. Yo quiero reconocimiento para mí, no para Dios. Bueno, estos tres aspectos, ser perdonados, ser lavados o justificados por la fe y ser equipados por el Espíritu Santo, es un solo acto de regeneración. Y nos puede parecer bueno a nosotros lo que hacemos, esa autosuficiencia que les ilustré, y recibir el reconocimiento de los demás, pero esas obras no son necesariamente las buenas para Dios. Aquí está Lucas 16:15 que dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y una cita de Hebreos 4:13, que todos debemos de tener presente en la sesión de hoy, es esta de Hebreos 4:13 que dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y un distintivo clave: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es el distintivo clave que nosotros queremos que aquí ustedes detecten? Que no necesitamos estar discutiendo entre religiones, entre moralidad, si entendemos esta parte. ¿Cuál es el distintivo clave del que habla aquí? Se los voy a leer y ustedes me contestan. ¿Cuál es el distintivo clave que está en esta cita de Mateo 21:23? Dice: chicos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y está hablando Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el distintivo clave que Dios toma en cuenta? No nada más que tú lo reconozcas de labios para afuera y le digas, Señor, Señor, yo he profetizado en tu nombre, yo he echado fuera demonios y hice hasta milagros en tu nombre. Bueno, dice ahí, nunca os conocí. No nada más porque me declares de labios para afuera y digas que me reconoces y que yo soy tu Señor. El punto clave, el distintivo clave, es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y vean, más abajo está repetido, y después la pregunta es, ¿por qué se dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Y también esperamos que usted la conteste. Entonces dice que no se trata de reconocerlo de palabra, de profetizar y hacer prodigios en su nombre, sino de hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí vean, la pregunta es, ¿por qué se habla de un sacrificio en Romanos 12, versículos 1 y 2? ¿Por qué se habla de un sacrificio? Esa es la pregunta. Se los leo y ustedes la contestan. Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora vean, aquí dice también lo que decía Santiago acerca de la religión, de conservarnos santificados en relación a las influencias de los valores del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, estamos aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora dice, ¿por qué se habla de sacrificio? Respuesta, porque se trata de hacer una voluntad que no es la nuestra, es la misma de aquí arriba, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo conozco una persona muy religiosa, a la que amo, y en ocasiones le digo, pero según tú estás viviendo de acuerdo a la palabra, procurando hacer la voluntad de Dios, o estás haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que a ti te da la gana, o lo que tú piensas fuera de lo que diga la palabra que está bien. Y ahí hay un punto de confrontación de lo que uno no quiere hacer a veces. Uno quisiera dar puros mensajes de confortación, no de confrontación. Pero vean cómo es la palabra. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se habla de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Porque se trata de hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Que vivas de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a tu propia sabiduría. Cuando tú decides hacerle caso a la palabra, tienes que renunciar a tu sabiduría personal. Y eso es un sacrificio vivo, santo, pero aquí dice que es agradable a Dios, porque eso te da comunidad con Dios. Que sigas su palabra, que procures hacer su voluntad. Nunca podemos obedecer perfectamente, nunca podemos amar y agradecer a quien nos salva, pero estamos en ese camino y Dios bendice esa acción.
Luego, dice que nuestra tendencia es a ser conformados a este siglo. Y aquí dice, no os conforméis. No os conforméis. Que quiere decir que no te den forma, que no te moldee los valores del mundo. Mantén cierta distancia en relación con toda la corrupción que nos rodea. Y nuestra tendencia es a ser conformados a este siglo. Seguir la corriente, nadar de muertito. Y ahora la última pregunta de estas. ¿Por qué se dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta? Aquí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, buena, de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Vean lo que dice Timoteo 2:4. Vean cuál es la voluntad de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, que nadie sea objeto de la ira de Dios, que nadie sea castigado por el pecado que hayan cometido en sus vidas, que alguien no sea condenado porque no quiso hacer la voluntad de Dios, sino se obcecó en hacer la suya y vivir como se le diera la gana. Vean lo que dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero también dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí está subrayado esto, vengan al conocimiento de la verdad. Porque en la siguiente diapositiva, algo pasó ahí. Está, ¿qué significa esto? Vengan al conocimiento de la verdad. Concéntrense un poco en esta expresión. Primero, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Todos dice. Y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. En griego es eis, epignosis, aleteias. Y es exactamente el tema que aquí está en Romanos 3, que Dios les entregó la verdad a los judíos. Y esta es la temática que vamos a ir desglosando poco a poco. Dice en Romanos 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ya vieron que anterior pues les dijo, pues la circuncisión no es esa que se hace en lo exterior. La circuncisión es del corazón, es de los que tienen fe en Abraham. Los descendientes de Abraham son los hijos de la fe. Y entonces los judíos que estaban leyendo la carta de Pablo podían pensar, bueno, pues entonces, ¿qué beneficio? ¿Hay alguna ventaja de pertenecer al pueblo judío y a la circuncisión? Como dice aquí esta pregunta. Y aquí vean lo que contesta Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de que aprovecha la circuncisión? Respuesta de Pablo, no mía. Mucha ventaja, mucho de provecho tiene ser judío. Ah, ¿pero por qué? En todas maneras, dice Pablo. Primero, y esto es lo que vamos a ver, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos, de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si nuestra injusticia
hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Vean lo que dice ahí, porque eso está un poco enredado. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y eso es un pensamiento de hombres. Por eso dice, hablo como hombre. Respuesta 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no fuera un juez perfecto? Si no fuera nuestro creador, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? No, son pensamientos de hombre pensar que nuestra injusticia sí hace resaltar la justicia de Dios. ¿A qué se refiere? Miren, nuestra moralidad cambia con cada época. Ahorita hay parejas homosexuales, de hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Cuál es nuestra concepción del bien y el mal? No, pues de acuerdo a la época hay hasta leyes que ya lo tienen legalizado, que haya eso, está bien, toleremos. Esa es la injusticia humana. Bueno, la moralidad humana es cambiante. La palabra de Dios no se ha modificado nunca y ni se modificará, porque dice la palabra de Cristo lo siguiente: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios es eterna. Y más adelante nos vamos a hacer un gran cuestionamiento para mi pos y para todos. Sé de dónde viene mi pos. Sé todavía a dónde late su corazón. Y más adelante está un gran planteamiento. Bueno, cuando menos eso espero que les parezca. Aquí terminamos. Entonces, a eso se refiere. Y si nuestra injusticia hace resaltar que la verdad de Dios es eterna, cuando nosotros acomodamos nuestra moral a las circunstancias, al momento, a como nos parece lo que conviene. Es justo ese tipo de relaciones, son contra natura, mano. Que el hombre busque una mujer y que la mujer busque un hombre, punto. Esa es la lección de la naturaleza. Estamos hechos para eso. Y acomodar leyes a tu conveniencia, porque ¿con base en qué? No, pues en nuestro ronco pecho, en lo que nosotros pensamos que es bien y mal, pero sin tomar en cuenta lo que diga Dios. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo, no Dios. Y entonces esa injusticia hace resaltar que la palabra de Dios mantiene su luz, mantiene su resplandor, y se hace más fuerte en frente de estas cosas que van cambiando a comodidad. Ahora, el hecho dice, ¿hace injusto a Dios que castigue a ese tipo de inconsecuencias? Pues por supuesto que no. 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, porque lo mereces, es la respuesta. Pero es una lógica de humanos el decir que puede ser Dios injusto. Y esta, de que por mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios glorificó más a Dios, pues yo ya no necesitaría ser juzgado, puesto que mi mentira hizo que la gloria de Dios brillara más. No, son terrenos diferentes. 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Esto que hace rato les mencioné sobre la moralidad es lo que Pablo
no nada más en esta parte, en otras lo ha dicho, lo vamos a ver en capítulos posteriores, a donde, por ejemplo, en el capítulo 5 hay una frase que dice que donde abundó el pecado, y eso yo lo he vivido, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, y también dice en el capítulo 21, versículo 31 de Mateo, dice que las prostitutas y los publicanos, les dice Cristo a los fariseos y a los escribas, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellas oyeron a Juan y se arrepintieron. Y ustedes se sienten justos. Y esa discusión, esta que estamos aquí viviendo en el verso 8, aquí dice claramente Pablo que había cristianos que decían que Pablo y eso de la salvación, de la fe en Cristo, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Salvador, eso produce que hagamos, es una prédica que se puede equivaler a lo siguiente: hagamos males para que nos vengan bienes. Y tiene relación con lo que les acabo de mencionar de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y tiene relación con aquello de que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces tú te quedas, bueno, entonces hay que ser malo, porque si donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Y ahí vean de quiénes está hablando, de las prostitutas y de los corruptos recaudadores de impuestos que había en Israel, que le servían al imperio romano para extorsionar y explotar al pueblo judío. Esos son los publicanos. Entonces estamos hablando de las especies más depauperadas moralmente: prostitutas, publicanos. Pero dicen que van adelante. ¿Por qué? Porque la clave es el arrepentimiento. No porque esté bien ser pecador, sino porque un pecador que se arrepiente tiene acceso a los recursos de la gracia. Gracia es un regalo que Dios nos da y es cierto poder que Dios nos otorga. Y esta es la parte que aquí se abre. Bueno, aquí empieza el planteamiento que les hacía mención con anterioridad. Dice, ¿es la palabra de Dios la autoridad máxima en tu vida? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Primera posibilidad. Bueno, la Biblia es un libro, pues como el Quijote de la Mancha, como Hamlet, que más adelante vamos a ver una cita de Hamlet, que está incluso hasta en inglés. Es un libro más. Y son iguales en cuanto a autoridad a las tradiciones y costumbres de las religiones, los ritos. El libro mormón, en el caso de los mormones, que ellos no creen que Jesús sea Dios. También los testigos de Jehová dicen que las atalayas son algo así como un designio divino, y tampoco creen en que Jesús sea Dios. Y aquí vamos a ir viendo que si nosotros vemos que la Biblia no es palabra de Dios, no, pues abramos cualquier opción de explicación de las cosas y vamos a encontrar muchas formas variadas. La imaginación del hombre es múltiple. Bueno, esta es una posibilidad un poco problemática, ver la palabra de Dios de esta manera.
¿Por qué? Porque tú determinas, yo determino qué es verdadero y qué no es verdadero. Yo tengo autoridad sobre la Biblia. Basado en mi propio esfuerzo, procuro apegarme lo más posible a la letra, pero basado en mi propio esfuerzo. Bueno, veamos qué dice Agustín de Hipona. Primero, dice: chicos, si ustedes creen lo que les gusta de los evangelios y rechazan lo que no les gusta, no creen en el evangelio, sino en ustedes mismos. Y aquí dice lo que ya anticipé: cuando rechazas la divinidad de la Biblia, abres las puertas a las múltiples opciones de la creatividad humana, que pueden ser más o menos interesantes. Que Jesús se casó con María Magdalena, dicen ahí en el Código Da Vinci, y que tuvo hijos, y que ahí en Gales y en Escocia están todavía descendientes suyos que tienen un apellido, bla, bla, bla. La imaginación y la creatividad humana son impresionantes, pero la palabra de Dios es de Dios. Eso vamos a ir viendo más adelante. Son más o menos interesantes esas historias de que les estoy más o menos mencionando de el Código Da Vinci, pero son blasfemas. Son blasfemia en contra de Dios. Entonces, vamos viendo otra perspectiva. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, por los padres, no, por los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí están ya unas fuentes. Primero los profetas, después el Hijo y los apóstoles. Son las fuentes de las que ha venido la palabra de Dios a nosotros. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, primero veamos aquí este problema. Dice: chicos, la Biblia no es un buen libro, a menos que sea lo que dice ser. Jesucristo no es un buen hombre, a menos que sea lo que dijo que era. Si la Biblia no es lo que dice ser, y eso es lo que aquí hemos procurado enseñar: qué dice la Biblia acerca de sí mismo y qué dice la Biblia acerca de Jesús. Pero si la Biblia no es lo que dice ser, entonces, esta es mi conclusión, es la farsa más grande que jamás se haya impreso. Es un engaño, es una manipulación y es una fábrica de mentira. Y si Jesucristo no es lo que dijo que era, es un blasfemo, porque Él dijo: yo soy Dios. Más adelante vamos a ver unos cuantos versos acerca de lo que dijo Jesús. Me voy a ir más rápido, porque llevamos 48 minutos. Si Jesucristo no es lo que dijo que era, es un blasfemo, es un manipulador y es un engañador profesional. Pero lo que quiero decirles con estas cosas tan extremas es que ni siquiera hay una opción intermedia. Para aquellos que digan: no, pues a mí sí me gusta creer en Cristo, pero de a poquito. No puedes, porque Él dijo que era Dios, que tenías que rendir tu voluntad. No puedes tener como un filósofo, como la puedes tener con Sócrates, como lo puedes tener con Aristóteles. No, es Dios.
Y la palabra de Dios tampoco la puedes tomar como una obra cultural, así como yo aquí he mencionado que para mí era la Biblia. Una lectura más o menos agradable, con porciones que me agradaban, que me gustaban, pero no la veía como lo que es. Bueno, vamos viendo para ver más adelante lo que dice la palabra. Primero algo sobre la Biblia de Isaías 55. Vean lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y vean lo que dice el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Y sobre si Jesucristo es, aquí hemos mencionado muchas ocasiones lo de yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no fuera real ese principio, pues qué caso tiene estar procurando entender su camino, entender su verdad, entender cómo restaurar nuestra relación con Dios, ser salvos, encontrar en Él la esperanza, encontrar en Él la vida. Bueno, esta es la conclusión sobre esta gran, extrema cuestión planteada. Dice, la Biblia es la palabra de Dios.